Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, que recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy el lunes, continuando con nuestra programación, estamos en la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así es que bueno, Boris, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias a Dios, Jorge. Como siempre, los lunes expectantes en la programación para llevar un mensaje a los que nos escuchan. Entonces, aquí estamos con mucha alegría, mucho entusiasmo, en un día un poco raro. Ya son 3 festivos seguidos, me da la impresión. Pero bueno, ahí vamos. Comentábamos antes de la programación que para nosotros no hay festivos, seguimos trabajando normal. Creo que eso es una bendición. Entonces, aquí estamos. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de saber escuchar en un mundo tan difícil donde hay mucho ruido y muchas luces de neón y mucha distracción. Pareciera que vivimos en una generación donde la mayoría de la gente solo busca distraerse y ver las últimas noticias, ver lo que pasa aquí, ver lo que pasa allá, y pues tenemos todo a la mano, entonces nos cuesta escuchar, nos cuesta oír. Entonces vamos a hablar sobre ese tema. Creo que el obrero de Dios tiene que estar preparado. Si quiere servir a Dios, tiene que entender que tiene que estar entrenado para saber escuchar. Amado Padre, oramos que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver con claridad cuáles son las riquezas a las cuales tú nos has llamado, Señor. Alumbra nuestros ojos en la exposición de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias. Muy bien. Estamos en Santiago, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por eso, amados, dice, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, sea dispuesto a oír, sea tardo para hablar y tardo para airarse. Eso dice en Santiago capítulo 1, versículo 19. Qué importancia saber oír, qué importancia saber escuchar. Y necesitamos saber oír la voz de Dios. ¿Cómo vamos a oír la voz de Dios si hay tanto ruido a nuestro alrededor y nosotros mismos creamos, por así decir, sí, ¿por qué no decirlo? Demasiado ruido a nuestro alrededor. Y yo creo que a Dios muchas veces, o la mayoría de las veces, tendríamos que decir, se lo escucha en el silencio. Me acuerdo del profeta cuando subió al monte y escuchó un viento recio y él creía que Dios estaba ahí, pero Dios no estaba ahí. Y luego pasó un fuego que partía las peñas, pero tampoco Dios estaba ahí. Y luego pasó un silbido suave y Dios sí estaba ahí. Pareciera que Dios ama esos lugares silenciosos. Luego dice: te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. Pues, ¿qué hay en el desierto? Nada, ¿no? No hay televisión, no hay distracción, no hay internet, no hay nada. Entonces te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. Pareciera que Dios ama el silencio. Y Jesús se apartaba a un tiro de piedra de sus discípulos e iba a orar para escuchar la voz de Dios. Y luego dice: cuando ustedes oren de esta manera, entren en su aposento y cerrada la puerta, oren a su Padre que está en los secretos. Entonces, como que hay muchos pasajes bíblicos
que nos muestra que el carácter de Dios es más bien como de quietud, como de paz, como de remanso. No estoy queriendo decir que es un flemático, no, por favor, no interpreten mal las cosas. Sencillamente estoy diciendo que cuando uno quiere oír la voz de Dios, uno necesita quietud, necesita apartarse, necesita tal vez levantarse más temprano en la mañana y mientras todos duermen, apagar el celular, irse a buscar un lugar en la casa donde nadie le moleste y ahí, si es posible y tienes todas las comodidades, cierras el cuarto y empiezas a orar y a estudiar la palabra de Dios. Muy importante, muy clave para poder determinar que esa es una de las formas que Dios ha elegido para hablar al corazón de Él. Entonces, esto es algo muy necesario, muy importante. Entonces, creo que entendiendo esta situación, voy a contarles una historia de algo que a mí me hizo pensar mucho de que nosotros como cristianos tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios. Ahora, si uno quiere realmente escuchar la voz de Dios, uno tendría que estar leyendo la Biblia todos los días. Todos los días, estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios, llenar nuestro corazón con la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo va a apelar a eso que hay aquí adentro, en nuestro corazón, en nuestro interior, para que podamos escuchar la voz de Dios con referente a cualquier tema que necesitemos entender qué es la voluntad de Dios. Entonces, en una mañana, en una empresa de barcos de carga, una empresa naviera, lanzaron un anuncio y dijeron, necesitamos un empleado que sepa manejar la radio y sepa clave Morse. En aquella época, pues no había ninguna otra forma de comunicarse sino a través del clave Morse. Manejar bien ese aparato. Entonces, todo el mundo quería trabajar en esa empresa porque era una empresa famosa, muy conocida y además pagaba muy bien a sus empleados. Los atendía muy bien, una atención excelente y todo el mundo quería entrar a trabajar ahí. Entonces, citaron a las 7 de la mañana. Y habían muchas personas en el salón esperando y ahí se encontraron los amigos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y charle y hable y ría. Entonces se escuchan al altavoz y dicen, por favor, todas las personas tengan paciencia. A las 8 de la mañana empezaremos a atenderles. Se confiaron. Y todos empezaron a charlar y a charlar. Algunos miraban su reloj, falta media hora todavía, y seguían riendo y hablando, etc. En un momento dado, llega un hombre ahí y se va a un lado y se sienta, estaba solo esperando. Y de pronto escucha por el altavoz un sonido más o menos así. Era clave Morse. Estaban dando un anuncio a través del altavoz en clave Morse. Y el anuncio era la primera persona que escuche el llamado puede apersonarse a la secretaria de la presidencia y anunciarse y decir, he escuchado el mensaje y estoy aquí para el trabajo que ustedes requieren. Entonces el hombre en silencio se paró, fue tranquilamente a la secretaria y le dijo, acabo de escuchar el mensaje en clave Morse y el mensaje dice que cualquier persona que escuche el mensaje debe apersonarse aquí a secretaría para luego ser entrevistado por el gerente. Evidentemente, el gerente sí había mandado a dar esa orden y fue el único hombre que escuchó. Entonces, el hombre entró a la oficina del presidente y el presidente, sin dudarlo,
sin dudarlo, lo contrató inmediatamente, ¿sí? Y le dijo, el puesto es suyo. Y el hombre salió contento y gritando, dijo, el trabajo es mío. Dice, ¿cómo es posible si todavía no han llamado a nadie? Y él dijo, ustedes estaban muy ocupados, riendo y charlando, estaban muy entretenidos en sus conversaciones, pero yo sí escuché el anuncio por el altavoces en clave Morse, que el que escuchaba primero, ese podía acercarse para la entrevista. Todo el mundo quedó mal, ¿sí? Porque pues nadie más había escuchado, estaban muy distraídos en sus propios asuntos. Esa historia me hizo reflexionar mucho porque yo creo que a veces escuchamos demasiadas voces en este mundo, demasiadas cosas. A veces nos sumergimos demasiado en la política y todo es política y almorzamos política, desayunamos política, hablamos política. Otras veces ya nos cansa la política, entonces el fútbol, hablamos de fútbol, desayunamos con fútbol, nos acostamos con fútbol, almorzamos con fútbol y cuando el equipo mío, el que me gusta, no sale campeón, me aburro del fútbol. Entonces encuentro ahora que fulano de tal es un tremendo cantante, entonces escucho su música día y noche, almuerzo con su música, etcétera. Somos demasiado fáciles de distraernos. Que la moda, que el cine, que el teatro, que fulano dijo, que mengano dijo, que el clima, que el etcétera, que no sé. Nos gusta escuchar noticias y estar atentos todo el día del Facebook, a ver qué dicen en el Facebook, a ver qué dicen en el WhatsApp, a ver qué dicen acá, qué dicen allá. Entonces, nos llenamos de tanta información, escuchamos tantas cosas que tristemente nos cuesta aquietar nuestra alma, entrar a nuestra recámara y dedicar un tiempo de quietud a nuestro Dios. Y claro, con una vida tan afanosa como la que vivimos, en un mundo donde ahora prácticamente, ahí está, ¿no? Tenemos el mundo en nuestras manos y con un solo clic puedes saber qué es lo que está pasando al otro lado del mundo y etcétera. O sea, ya prácticamente no se puede vivir sin ese aparato, ¿verdad? Cuando se nos daña o lo perdemos o ese día el internet se fue en tu casa, no, Dios mío, la tragedia más grande porque parecemos autómatas, ¿no? Conozco muchas personas que uno los encuentra y andan con el celular en la mano, ¿no? Y vas a comer con alguien en algún lugar y lo primero que hacen es sacan su celular y pum, lo ponen encima de la mesa. Y uno dice, wow, tremendo, o sea, como te están diciendo, mira, Boris, si alguien me llama, tú no eres tan importante, yo voy a interrumpir nuestra conversación porque la persona que me está llamando probablemente es más importante que tú. Ese es el metamensaje, ¿no? Que te dan. Entonces, todo el tiempo están con el celular y hablando, ¿no? O sea, conozco hermanos que aún van a la congregación y están con su celular en la mano. Y no se hacen ningún problema de estar, como dicen los jóvenes, whatsappeando o facebookeando con las personas en plena reunión, mientras se supone que Dios está hablando a través del predicador. Somos esa generación que nos cuesta oír la voz de Dios. Creemos que lo que nosotros hacemos, eso es importante. Entonces, ¿cómo podemos oír la voz de Dios si no hay quietud en nuestra alma? Si todo el tiempo estamos metidos en algo que a nosotros nos interesa. Y no estamos muy convencidos si realmente eso es lo que Dios me ha mandado a hacer. Entonces creo que necesitamos aquietar nuestra alma. Entonces la vida personal de un obrero del Señor está íntimamente relacionada con su obra, ¿verdad? Tanto a fin de determinar si alguien es apto para su reino, es necesario considerar el carácter de esta persona, ¿verdad? Sus hábitos, su conducta. Esto tiene que ver con la constitución de su carácter y la formación de sus hábitos. Tal persona requiere una cierta experiencia, un cierto trato de Dios
para que pueda manifestarse en él lo espiritual. Si una persona no es apropiada en su carácter, el Señor tendría que forjar ese temperamento, que en realidad esa es la voluntad de Dios, ¿no? Dios está tratando con nosotros y formando a Cristo en nosotros. Entonces, hay un trato de Dios muy especial en este sentido, y es que Dios está tratando con nuestro carácter. Y una de las cosas que Dios sí quiere hacer es que nosotros seamos buenos oidores. No solamente buenos oidores de la voluntad de Dios y de la voz de Dios, sino que también seamos buenos oidores con nuestro prójimo. ¿Cuán difícilmente es encontrar una persona que sepa escuchar? Generalmente la mayoría de las personas están más interesadas en que tú les escuches sus tremendos planes que escucharte, ¿no? Y si ellos catalogan que lo que estás hablando no es importante, pues menos te van a escuchar, ¿verdad? Entonces, la característica de un hombre que sabe escuchar es muy importante. La primera cualidad que mencionaremos en estos estudios que vamos a empezar a hacer de lo que significa un obrero cristiano es la capacidad para escuchar a otros. Todo obrero del Señor debe cultivar este hábito en su vida diaria. No me refiero a que deban oír a los demás en el sentido de que tú tengas que obedecer, porque al único que obedecemos es a Dios. Pero sí debemos desarrollar el buen hábito de oír, escuchar a nuestros hermanos. Oír con atención lo que mi hermano me quiere comunicar. No necesariamente para darle un buen consejo o darle una buena respuesta. No necesariamente. Si la tienes, pues me imagino que será bienvenida. Pero si no la tienes, de todas maneras, el solo hecho de que la persona crea que realmente le estás escuchando, eso ya es más que suficiente para la mayoría de las personas. Pero qué tristeza es cuando una persona se acerca a alguien y no te escucha, ¿no? Generalmente terminamos así como, esa persona no me escuchó. Me da la impresión que ni le interesan mis problemas, ¿no? Entonces, la primera cualidad que mencionaremos es la capacidad para escuchar a otros. Todo obrero del Señor debe cultivar este hábito en su vida diaria. ¿Sí? Es muy necesario que este rasgo forme parte de la vida personal de cualquier persona que sea un servidor o sea un obrero del Señor. Ningún obrero del Señor desempeñará bien sus funciones si solo le gusta hablar. Bla, 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 bla. ¿Sí? Pero no sabe escuchar a otros. Entonces, no pretenda pues que un obrero que solo le gusta hablar, que parece una ametralladora que habla incesantemente, no piense pues que tal persona Dios la va a usar. Tiene que aprender a callar. Tiene que aprender a saber escuchar. ¿Sí? Si un cristiano acude a un siervo del Señor en busca de ayuda, el obrero, al escucharle, deberá ser capaz de discernir tres clases diferentes de palabras. Una, la que la persona expresa, la que intencionalmente se reserva y no las dice, y las palabras que oculta en lo profundo de su espíritu. ¡Wow! Yo lo llamo a esto que detrás de las palabras siempre hay un metamensaje. ¿Qué quiere decir un metamensaje? Voy a contar una historia muy común que me gusta contarla cuando llego a este punto. Y es que una esposa ve llegar a su esposo del trabajo, se saludan cordialmente, con un beso. Se dan un beso y el hombre va, se sienta en el sillón y la mujer a los 5 minutos viene totalmente enojada, se para delante de él para no dejarlo ver el televisor y le dice, tú todo el día estás
frente al televisor. No sabes nada más que estar frente a un televisor. Y estoy cansado de eso. Entonces el hombre no sabe escuchar el mensaje. El hombre lo único que escuchó es todo el día. Pero ¿cómo es todo el día? Acabo de llegar. No sea tan boba. Deje de pelear. No sea tan neurasténica. A ver, apártese. Déjeme oír. Pero aquel hombre que sabe escuchar, escucha el metamensaje. Ahora, yo entiendo que debemos aprender a comunicar claramente, ¿no? Pero no siempre comunicamos claramente. Por eso es muy necesario escuchar lo que dice, pero también lo que está queriendo decir sin palabras. El metamensaje ahí sería, por favor, apaga el televisor y escúcheme. Siento necesidad que me escuches. Probablemente esté diciendo, no sabe decirlo, pero obviamente eso es lo que está diciendo. Y en vez de pelear, lo que debiera hacer es decir, amor, perdóname, no estés mal, voy a apagar el televisor para demostrarte que sí realmente me interesas y que quiero escucharte. Entonces, por favor, siéntate, vamos a orar. Calma tu ansiedad y voy a escucharte para poder entenderte. Listo. Wow. Y aparte de eso, pues ahoga la inútil discusión y pelea y ofensas que podrían haber si tan solo aprendiera a escuchar el metamensaje, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ideas, ¿verdad? Y el obrero debe aprender a escuchar a la persona, ¿no? Su caso tiene que aprender a mirar los ojos, poner una actitud de que sí está escuchando, no está con el control ahí cambiando de canal o mirando, hablando y mirando el televisor. No, lo mejor es voy a apagar en este caso. O si una persona viene a mi oficina no voy a estar sacando mi celular, no, apago mi celular, lo dejo a un lado o no atiendo, no sé, le hago saber a la persona que es más importante que cualquier otra cosa. Entonces le digo, dame tiempito, voy a apagar mi celular y luego conversamos, etcétera. Esas cosas son muy claves, son muy importantes para un cristiano. Un cristiano tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y a escuchar a las personas, a sus prójimos. Si hacemos esto, lograremos comprender el asunto que la persona está presentándonos. No es fácil escuchar. Debemos preguntarnos cuánto entendemos realmente al escuchar a un hermano que trata de explicarnos su problema. En ocasiones, cuando varias personas escuchan el mismo caso, puede haber distintas interpretaciones del mismo asunto. ¿Cómo puede ser eso? Pero sí es real. Si varias personas escuchamos a un hermano escuchar su caso, hablar, exponer su caso, probablemente vamos a tener muchas diversas opiniones. Cada uno va a escuchar diferente. Una persona puede tener una impresión y otra algo distinto. Cada cual forma su propia impresión. Sería desastroso si hubiera tantos conceptos diferentes con respecto a una verdad. Saber escuchar a otros requiere de un adiestramiento, o sea, requiere de parte nuestra una decisión. Cuando Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga, está diciendo literalmente, pon atención, no solamente escuches, sino pon tu atención al oír. Por ejemplo, en este momento que yo estoy hablando con ustedes, yo escucho un ruido en la calle. Estoy escuchando un ruido en la calle y parece que es una moto que acaba de pasar. Yo puedo decidir en este momento poner mi atención, toda mi atención para saber si es una moto o un carro o qué. Y en un momento en mi mente, sin que ustedes se den cuenta, yo me salí con mi cuerpo allá afuera para imaginarme qué era. Y luego otra vez elijo volver acá y digo, ay, ¿en qué estaba? Perdón, ¿en qué estábamos? ¿Me entienden? Entonces uno tiene que tomar la decisión de oír
con atención. Y eso es lo que quiere decir cuando Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oír. Entonces está diciendo, escuchen, pongan toda su atención, o sea, bloqueen lo demás y escúchenme. Escúchenme con atención, escúchenme con la razón, pongan todo su interés para escuchar lo que voy a decir. Eso era lo que Jesús pretendía cuando él decía que tiene oídos para oír, oír. Escuchen lo que voy a hablar. Entonces, es una de las características del obrero, del cristiano, ¿sí? ¿Qué sucedería si alguien viniera a presentarle un problema esperando recibir nuestra ayuda y yo no entiendo sus palabras? ¿Qué respuesta le daría a esa persona? Obviamente, malentendería su problema, ¿verdad? Entonces, tendría que ser sincero y decir, discúlpame, hermano, no entendí bien lo que dijiste. Me da la impresión que no te puse toda la atención debida. Perdóname, ¿puedes volverme a repetir, por favor? Esta vez sí voy a poner toda mi atención a lo que me estás hablando. Necesitamos entender que la palabra de Dios en Santiago nos dice, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, ¿sí? Pronto para oír, tardo para hablar. Y tal vez por esas razones que Dios nos dio 2 orejas y una sola boca. Tal vez 2 orejas para oír bien y una sola boca para hablar poco. Esa es la idea. Amén. Entonces debemos entender eso. Nuestra función es más delicada que la de un doctor tratando de diagnosticar a un paciente. ¿Ustedes alguna vez han ido al médico? A mí personalmente no me gusta. Yo tengo un amigo muy querido, lo quiero mucho, es un doctor, es cristiano, y yo prefiero llamarlo a él. Y le digo, mira, esto es lo que... Pero cuando uno va al médico, ni siquiera te miran a la cara, eso es una tristeza más tenaz. ¿Y qué le pasa? Y no sé qué, y tú empiezas a hablar y él anotando en su computador, ni te mira la cara, y solo con lo que le dices, te dice, bueno, tome estas pastillas y tú te das cuenta que es el milagroso acetaminofén y ya, y listo, ya, hasta luego. Entonces, ¿tú cómo sales de ahí? Sales mal. Dices, pero qué terrible. Pero cuando el médico te recibe, te da la mano, te mira a los ojos y le dice, tome asiento, a ver, cuénteme qué es lo que le está pasando. Y te mira a los ojos y te escucha y amablemente te hace preguntas. ¿Cómo sales de ahí? Sales súper bendecido. Y Dios mío, este médico de qué planeta es, ¿sí? Me escuchó, me preguntó, le interesó. ¡Wow! ¿Sí? Ahora, él está tratando tu cuerpo. Qué terrible es que cuando una persona viene para tratar sus problemas del alma, que yo creo que es más importante, no encuentra una persona que le escuche. ¡Wow! ¡Qué desastre!, ¿verdad? Entonces sí tenemos que aprender a escuchar. Es algo vital en la vida de un cristiano. Saber oír. Muy bien. Saber oír y saber entender. Entonces, si no entiendo, pregunto. Las preguntas son muy buenas para poder entender lo que el hermano está tratando de comunicar. Entonces, si el obrero no tiene el discernimiento, no será capaz de detectar lo que la otra persona está diciendo, lo que yo llamo el metamensaje. Tengo que aprender a escuchar el metamensaje y no juzgar, sino preguntar. Discúlpame, me da la impresión, en el ejemplo que puse, que tienes algo importante para decirme, algo que te está cargando, que has venido y te has parado frente a mí como para llamar mi atención. Pues quiero que sepas que sí me interesa lo que me quieres decir, por lo tanto voy a apagar el televisor y te voy a escuchar. Wow. Dios quiera que así seamos, hermanos, prontos para oír y no manifestar nuestra impaciencia porque estaba viendo mi partido favorito y se me vino a parar ahí al frente, no me deja ver, qué bobada. No, amados, eso no es importante. En este caso, el ejemplo, pues tu esposa es más importante, entonces escúchala. Esa es la idea, saber escuchar.
saber escuchar. El tiempo se nos fue, pero una de las características de un cristiano es saber escuchar y entender. Para esto debemos prestar toda nuestra atención y manifestar con nuestros movimientos o con nuestros rasgos físicos que realmente estoy dispuesto a escuchar a la persona. ¿Sí? Les inspiro a que cuando hables con alguna persona, con algún amigo, le digas, mira, estoy esperando una llamada muy importante, entonces por favor, permíteme, voy a dejar el teléfono ahí. Esto no quiere decir de ninguna manera que tú no eres importante, pero sí requiero atender esa llamada, me urge. Entonces, ¿me permites, por favor? Entonces, la persona te dirá sí o no. En todo caso, cuando hagas citas con alguien, pues trata de no tener esas cosas así, ¿no? Pero si no tienes ninguna llamada de importancia, pues lo mejor es decirle, mira, voy a apagar mi celular y por favor, espero que tú también hagas lo mismo, porque vamos a entablar una conversación. Espero que algo hayas aprendido en esta tarde de que un cristiano tiene que ser pronto para oír y tardo para hablar. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por vuestra atención en esta hermosa tarde. Que Dios los bendiga. Estaremos el próximo lunes hablando de otro rasgo que los cristianos debemos manifestar en este mundo para ser conocidos como hijos de Dios. Un gran abrazo para todos.